A 26.000 años luz de la Tierra, en el centro exacto de la Vía Láctea, hay una región de 44 millones de kilómetros de diámetro donde las leyes de la física dejan de comportarse como deberían. Se llama Sagitario A estrella. Su masa equivale a 4,3 millones de soles comprimidos en un punto que los físicos todavía no saben describir con precisión. Nada de lo que cae ahí dentro vuelve a salir, ni la luz, ni la información, ni según algunas ecuaciones publicadas en las últimas 2 décadas, la certeza de que tú, viendo este video ahora mismo, existes de la forma en la que crees que existes. ¿Qué pasaría si la realidad que percibes con tus 5 sentidos fuera, literalmente, una proyección? ¿Y si la pregunta más incómoda de la física moderna no fuera qué hay dentro de un agujero negro, sino si el universo entero funciona según las mismas reglas que gobiernan su horizonte de sucesos? Este video no es sobre platillos volantes ni sobre teorías sin respaldo. Es sobre ecuaciones publicadas, revisadas, discutidas y en algunos casos confirmadas con telescopios reales, que juntas apuntan hacia una posibilidad que ningún físico serio descarta hoy por completo. Que la sensación misma de ocupar un espacio tridimensional podría ser, en el nivel más profundo de descripción matemática que existe, una simplificación conveniente de algo que en realidad ocurre en una dimensión menos. En los próximos 70 minutos vas a ver 5 cosas que la mayoría de la gente nunca conecta entre sí. Vas a entender por qué Karl Schwarzschild resolvió la ecuación que predijo los agujeros negros en una trinchera, en 1916, sin saber que acababa de firmar la sentencia teórica de su propia comprensión del espacio. Vas a ver cómo una apuesta entre 2 físicos en 1974 terminó reescribiendo lo que sabemos sobre la pérdida de información en el universo. Vas a conocer el problema del firewall, formulado en 2012, que todavía no tiene solución aceptada. Vas a entender por qué el telescopio que fotografió un agujero negro por primera vez en 2019 usó una red de radiotelescopios del tamaño de la Tierra. Y vas a llegar a la hipótesis que más incomoda a los físicos teóricos de este siglo, que el universo tridimensional que habitas podría ser, matemáticamente, el equivalente a un holograma proyectado desde una superficie de 2 dimensiones. No es ciencia ficción. Es física publicada, revisada por pares, discutida en conferencias de Princeton, Stanford y el Instituto Perimeter de Canadá. Vas a ver también por qué 2 premios Nobel distintos, entregados en 2017 y en 2020, terminaron confirmando piezas separadas del mismo rompecabezas sin que ninguno de los 2 resolviera la contradicción central. Y empieza con un problema que Einstein mismo se negó a aceptar durante casi 40 años. En 1915, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad general. Sus ecuaciones describían la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa. Einstein pensaba que sus propias ecuaciones eran demasiado complejas para resolverse de forma exacta, salvo en casos extremadamente simplificados. Se equivocó, y el error tardó menos de 2 meses en corregirse. El problema es este: si comprimes suficiente masa en un volumen suficientemente pequeño, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan extrema que aparece una región de la que nada puede escapar, ni siquiera la luz, que viaja 299.792 kilómetros por segundo. Esa región tiene un borde matemático preciso, el horizonte de sucesos. Y dentro de ese borde, según las ecuaciones más aceptadas, toda la masa colapsa hacia un punto de densidad infinita llamado singularidad. Densidad infinita. Volumen cero. Eso no es una estrella muy comprimida. Es un lugar donde las ecuaciones que describen el universo simplemente dejan de dar respuestas con sentido físico. Cuando una teoría predice el infinito, generalmente significa que esa teoría está incompleta en ese punto exacto. Y ese punto exacto existe, de forma confirmada, en el centro de prácticamente todas las galaxias grandes del universo observable, incluida la nuestra. Aquí está lo que realmente debería inquietarte. La física que describe el interior de un agujero negro no es una anomalía marginal. Es la física que gobierna el 0,1% más denso del universo conocido. Y esa física contradice, en más de un punto, la física que gobierna todo lo demás. La relatividad general de Einstein describe perfectamente lo que pasa a gran escala: galaxias, planetas,
La trayectoria de una sonda. La mecánica cuántica describe perfectamente lo que pasa a escala subatómica: electrones, fotones, partículas. En el interior de un agujero negro, ambas teorías tienen que aplicarse al mismo tiempo, en el mismo punto, y cuando lo hacen, se contradicen. Para entender por qué esto es tan grave, piensa en la escala del desajuste. La mecánica cuántica describe el universo en términos de probabilidades. Una partícula no tiene una posición definida hasta que algo la mide. La relatividad general describe el universo en términos absolutamente deterministas. Dame la posición y la masa de todo en un instante, y las ecuaciones te dirán exactamente qué pasará después, sin ambigüedad, sin probabilidad. Un agujero negro obliga a estas dos descripciones del mundo, una probabilística y otra determinista, a superponerse en la misma región del espacio. No es una cuestión de precisión insuficiente en los instrumentos. Es una incompatibilidad estructural entre dos marcos matemáticos que, por separado, son las teorías mejor comprobadas de toda la historia de la física. Eso no es un detalle técnico para especialistas. Es la razón por la que, 100 años después de Einstein, todavía no existe una teoría cuántica de la gravedad aceptada de forma unánime. Y es la razón por la que algunos físicos, entre ellos Leonard Susskind en Stanford y Gerard 't Hooft en Utrecht, empezaron a preguntarse si el problema no estaba en las ecuaciones, sino en cómo entendemos qué es la información, qué es el espacio y qué significa que algo exista dentro de él. Durante décadas, muchos físicos, incluido Einstein, sospecharon que la singularidad de densidad infinita era simplemente un artefacto matemático, un error producido por asumir una simetría perfecta que la naturaleza real nunca tendría. Una estrella real gira, tiene turbulencias, no colapsa de forma perfectamente esférica. La esperanza era que esas imperfecciones evitaran, en la práctica, que se formara jamás una singularidad real. Esa esperanza duró hasta 1965 y se derrumbó gracias a un teorema, no a una observación. Y si el colapso hacia el infinito no dependiera de la forma, ni de la simetría, ni de ningún detalle particular de la estrella que colapsa. Karl Schwarzschild era director del Observatorio Astrofísico de Potsdam cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Tenía más de 40 años, no estaba obligado a alistarse, y se presentó voluntario para el ejército alemán. Lo destinaron al frente ruso, donde calculaba trayectorias balísticas para la artillería. En noviembre de 1915, Einstein publicó sus ecuaciones de campo. Un mes después, en diciembre de 1915, Schwarzschild le envió una carta desde la trinchera con la primera solución exacta conocida de esas ecuaciones, aplicada a una masa esférica no giratoria. Einstein quedó tan sorprendido que presentó él mismo el trabajo ante la Academia Prusiana de Ciencias en enero de 1916, porque Schwarzschild seguía en el frente. La solución de Schwarzschild describía algo muy concreto. Si tomas una masa cualquiera y la comprimes por debajo de un radio específico, el llamado radio de Schwarzschild, esa masa queda atrapada dentro de un horizonte de sucesos del que nada regresa. Para el Sol, ese radio son 2,95 kilómetros. Para la Tierra, 8,9 milímetros. El Sol no va a colapsar nunca hasta ese tamaño de forma natural, pero la matemática era innegable y era exacta, no una aproximación. Antes incluso de que Schwarzschild resolviera la ecuación, ya existía una pregunta física pendiente sobre qué determina el destino final de una estrella. Esa pregunta la resolvió, en parte, un estudiante indio de 19 años durante un viaje en barco desde Bombay hacia Inglaterra en 1930. Subramanian Chandrasekhar calculó, usando mecánica cuántica y relatividad especial combinadas, que existe un límite exacto de masa, aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol, por encima del cual una estrella que agota su combustible nuclear no puede sostenerse como enana blanca. Por debajo de ese límite, la presión de electrones degenerados detiene el colapso para siempre. Por encima, nada en la física conocida en ese momento podía detenerlo. Cuando Chandrasekhar presentó su resultado ante la Royal Astronomical Society de Londres en enero de 1935, el astrónomo más influyente de la época, Arthur Eddington, lo ridiculizó públicamente en la misma sesión, calificando la conclusión de absurdo estelar,
y afirmando que debía existir alguna ley de la naturaleza todavía desconocida que impidiera ese colapso. Chandrasekhar tenía razón, y Eddington estaba equivocado, algo que la comunidad científica tardó casi 4 décadas en reconocer plenamente. Chandrasekhar recibió el Premio Nobel de Física en 1983, 53 años después de haber hecho el cálculo original en un barco. La pieza final antes de la Segunda Guerra Mundial llegó en 1939, cuando el físico Robert Oppenheimer, junto con su estudiante Harland Snyder, en la Universidad de California en Berkeley, publicó el primer modelo matemático detallado de cómo colapsaría, paso a paso, una estrella masiva una vez agotado su combustible, superando el límite de Chandrasekhar. El artículo, titulado On Continued Gravitational Contraction, describía exactamente el proceso de formación de lo que hoy llamamos un agujero negro, incluyendo la dilatación del tiempo para un observador externo que Oppenheimer y Snyder calcularon 16 años antes de que existiera evidencia observacional de un solo objeto real de este tipo. El mismo Oppenheimer, que 6 años después dirigiría el proyecto Manhattan, había predicho, en papel, el objeto más extremo del universo conocido. Schwarzschild murió 4 meses después de enviar su solución, en mayo de 1916, de una enfermedad autoinmune de la piel contraída en el frente, sin haber cumplido 43 años. Nunca supo que su solución terminaría siendo la base matemática de uno de los objetos más extremos jamás confirmados en el universo. Einstein, por su parte, pasó las siguientes décadas convencido de que esos objetos eran una curiosidad matemática sin contraparte física real. En 1939, publicó un artículo argumentando que la naturaleza encontraría mecanismos para evitar que una estrella colapsara hasta ese extremo. Se equivocaba, y la prueba llegaría 30 años después, no de un físico teórico, sino de un radiotelescopio apuntando al espacio profundo. El término agujero negro ni siquiera existía todavía. Lo acuñó el físico John Wheeler en una conferencia en Nueva York en diciembre de 1967, después de que otros científicos le sugirieran la frase entre el público. Antes de eso, en la literatura científica soviética y estadounidense, se los llamaba estrellas congeladas o estrellas colapsadas. El nombre cambió la forma en que el público entendía el fenómeno. La física detrás no cambió en absoluto. La solución original de Schwarzschild tenía una limitación importante. Describía únicamente masas perfectamente esféricas y sin rotación, algo que no existe en la naturaleza real. Ninguna estrella, ningún planeta deja de girar. Esa pieza faltante tardó 47 años en resolverse. En 1963, el matemático neozelandés Roy Kerr encontró la solución exacta para una masa colapsada en rotación, presentada en una reunión de la American Physical Society en Texas. La métrica de Kerr describía algo más extraño que la solución original. Un agujero negro giratorio arrastra literalmente el espacio-tiempo a su alrededor, un efecto llamado arrastre de marco, que obliga a cualquier objeto cercano a orbitar en la misma dirección de giro, quiera o no. Sagitario A estrella, según mediciones de 2019 basadas en las órbitas de estrellas cercanas, gira una fracción significativa de la velocidad máxima teórica permitida por la relatividad general. 2 años después de Kerr, en enero de 1965, el físico y matemático británico Roger Penrose publicó un teorema que cambió el estatus de la singularidad para siempre. Penrose demostró, usando topología pura y sin asumir ninguna simetría especial, que cualquier colapso gravitacional que forme un horizonte de sucesos produce inevitablemente una singularidad en su interior, sin excepción, sin importar la forma inicial del objeto que colapsa. Ya no era una curiosidad matemática de un caso ideal. Era una consecuencia matemáticamente obligatoria de la propia relatividad general. En 2020, 55 años después, la Real Academia de Ciencias de Suecia le concedió a Penrose la mitad del Premio Nobel de Física por ese trabajo, compartido con Reinhard Genzel y Andrea Ghez por otra pieza de esta misma historia, la que vas a ver más adelante en este video. Durante más de 5 décadas después de Schwarzschild, los agujeros negros fueron pura teoría. Nadie tenía evidencia observacional de que existiera uno solo en el universo real. Eso cambió con el lanzamiento del satélite
Uhuru de la NASA en diciembre de 1970, el primer observatorio dedicado exclusivamente a rayos X en órbita. Uhuru detectó una fuente de rayos X extremadamente intensa y variable en la constelación del Cisne, catalogada como Cygnus X1. La fuente parpadeaba en escalas de milisegundos, lo que implicaba que el objeto emisor tenía que ser diminuto, porque nada puede variar su brillo más rápido de lo que la luz tarda en cruzarlo. En 1971, los astrónomos Louis Webster y Paul Mordin, junto con el astrofísico canadiense Charles Bolton, trabajando de forma independiente, calcularon la masa del objeto invisible que orbitaba junto a una estrella supergigante azul visible llamada HDE 226868. El resultado: entre 8,7 y 15 masas solares comprimidas en un objeto sin luz propia, demasiado masivo para ser una estrella de neutrones, el otro tipo de objeto colapsado conocido en ese momento. La única explicación que sobrevivía a los cálculos era un agujero negro estelar. La comunidad científica no estaba convencida del todo, y ahí nace uno de los episodios más citados de la física del siglo XX. En 1974, Stephen Hawking apostó con su colega Kip Thorne que Cygnus X1 no era un agujero negro. No era que Hawking dudara realmente de la evidencia, la apuesta era una especie de seguro personal. Si perdía, ganaba una suscripción a la revista Penthouse. Si el objeto resultaba no ser un agujero negro, se quedaba con la razón. Para 1990, la evidencia acumulada era tan sólida que Hawking concedió la apuesta públicamente, entrando sin avisar a la oficina de Thorne para firmar el certificado de rendición. Hoy, con datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea publicados en 2021, la masa de Cygnus X1 se ha refinado a 21,2 masas solares, casi el doble de las estimaciones originales de los años 70, orbitando a 7.200 años luz de la Tierra. El objeto teórico que Einstein había descartado como imposible ya no era matemática. Era un cuerpo real, detectado, medido, y devorando activamente material de su estrella compañera a 224 kilómetros por segundo. Cygnus X1 no fue un caso aislado por mucho tiempo. Durante las 2 décadas siguientes, catálogos de rayos X construidos con los satélites Ariel 5, HEAO-1 y posteriormente el Observatorio de Rayos X Chandra, lanzado por la NASA en 1999, fueron sumando decenas de candidatos adicionales dentro de la Vía Láctea, cada uno confirmado por el mismo método: medir la órbita de una estrella visible para deducir la masa invisible que la obliga a girar. Pero la pregunta más ambiciosa no era si existían agujeros negros de origen estelar, del tamaño de unas pocas decenas de soles. Era si existían versiones mucho más grandes, escondidas en el centro mismo de las galaxias. Entre esos dos extremos, los estelares de unas pocas decenas de masas solares y los supermasivos de millones o miles de millones, existe una tercera categoría todavía más difícil de confirmar: los agujeros negros de masa intermedia, de cientos a decenas de miles de masas solares. Durante años, la comunidad científica debatió si existían siquiera. La primera evidencia sólida llegó en 2020, cuando la colaboración LIGO Virgo detectó la fusión de dos agujeros negros de 66 y 85 masas solares, produciendo un remanente de 142 masas solares, catalogado como GW190521. Este resultado fue especialmente desconcertante porque el segundo de los dos objetos originales, con 85 masas solares, caía dentro de un rango que los modelos de evolución estelar consideraban teóricamente imposible de producir mediante el colapso directo de una sola estrella, una zona conocida como el hueco de masa por inestabilidad de pares. Su existencia sigue sin una explicación completamente aceptada casi 5 años después de la detección. La explicación más discutida hoy en día es que ese objeto de 85 masas solares no se formó del colapso de una sola estrella, sino de la fusión previa de dos agujeros negros más pequeños, cada uno formado por separado dentro de un cúmulo estelar denso, antes de fusionarse entre sí una segunda vez para producir el evento detectado por LIGO. Si esa hipótesis es correcta, implica que los agujeros negros pueden crecer por fusiones sucesivas, generación tras generación,
dentro de entornos estelares suficientemente densos, un mecanismo que ningún modelo tomaba en serio antes de 2020 y que ahora se considera una de las rutas más prometedoras para explicar cómo llegaron a existir los agujeros negros supermasivos de miles de millones de masas solares que se observan en el universo temprano, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Un tiempo demasiado corto para que crecieran solo devorando gas y estrellas una por una. El mismo año de la puesta, Hawking publicó el artículo que probablemente más ha influido en cómo entendemos hoy los agujeros negros, y el que abrió la grieta más profunda entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Hasta 1974, la idea aceptada era que un agujero negro era literalmente negro, un sumidero perfecto que absorbe pero nunca emite nada. Hawking demostró, combinando relatividad general con teoría cuántica de campos, que eso era falso. Cerca del horizonte de sucesos, las fluctuaciones cuánticas del vacío generan pares de partículas virtuales. En condiciones normales, esas partículas se aniquilan entre sí de inmediato. Pero si el par aparece justo en el borde del horizonte, una partícula puede caer hacia adentro mientras la otra escapa hacia afuera, llevándose consigo una fracción diminuta de la energía del agujero negro. Ese flujo de partículas escapando se conoce hoy como radiación de Hawking. La consecuencia es que los agujeros negros no son eternos. Se evaporan, lentísimamente, perdiendo masa hasta desaparecer. Para un agujero negro con la masa del Sol, ese proceso tardaría aproximadamente 10 elevado a 67 años, un número tan superior a la edad actual del universo, 13.800 millones de años, que resulta casi imposible de imaginar en términos humanos. Pero el verdadero problema no es cuánto tarda, es qué pasa con la información. La mecánica cuántica establece, como principio no negociable, que la información física nunca puede destruirse por completo, solo transformarse. Si lanzas un libro entero a un agujero negro y este después se evapora completamente en forma de radiación de Hawking aparentemente aleatoria, ¿qué pasó con la información contenida en ese libro, con cada átomo, cada palabra? Si la radiación es realmente aleatoria, esa información desaparece del universo para siempre. Y eso viola una de las leyes más fundamentales de la física conocida. Este problema se conoce como la paradoja de la información, y durante casi 4 décadas no tuvo solución consensuada. El propio Hawking cambió de postura varias veces. En 2004, admitió públicamente, en una conferencia en Dublín, que se había equivocado en su posición original de 1976, y que la información sí sobrevive, codificada de alguna forma en la radiación emitida, aunque nadie podía explicar el mecanismo exacto. Fue la primera grieta pública y reconocida entre dos de los pilares más sólidos de la física del siglo XX. Hay una pieza previa de esta historia que hace que la radiación de Hawking sea todavía más desconcertante. 2 años antes, en 1972, el estudiante de doctorado Jacob Bekenstein, de la Universidad de Princeton, propuso algo que la mayoría de sus colegas consideró absurdo en su momento: que los agujeros negros tienen entropía, es decir, una medida de desorden y de información, proporcional al área de su horizonte de sucesos. La propuesta de Bekenstein implicaba que un agujero negro no era un vacío informativo, sino, al contrario, el objeto con más entropía posible para su tamaño en todo el universo conocido. Hawking, inicialmente, se opuso con fuerza a esa idea y publicó un artículo tratando de refutarla. En el proceso de intentar demostrar que Bekenstein estaba equivocado, Hawking descubrió la radiación que hoy lleva su nombre y terminó demostrando matemáticamente que Bekenstein tenía razón. La fórmula final, conocida como entropía de Bekenstein-Hawking, establece que un agujero negro del tamaño del horizonte de sucesos del Sol tendría una entropía miles de millones de veces mayor que la del Sol mismo en su estado actual como estrella. Cuanto más comprimido y aparentemente simple parece un agujero negro desde fuera, más información concentra en realidad. En julio de 2012, 4 físicos de la Universidad de California en Santa Bárbara, Ahmed Al-Meiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sally, publicaron un artículo que reabrió la herida de Hawking de una forma todavía más incómoda. Se conoce como la paradoja del firewall, o paradoja AMPS,
por las iniciales de sus autores. El equipo demostró matemáticamente que no se pueden sostener al mismo tiempo tres principios que la física daba por aceptados: que la información se conserva, que un observador que cruce al horizonte de sucesos de un agujero negro grande no notaría nada especial en ese instante, tal como predice la relatividad general de Einstein, y que la física fuera del horizonte se comporta según las reglas estándar de la mecánica cuántica. Los tres juntos generan una contradicción matemática directa. La solución que propusieron era radical, y por eso generó tanto debate. Si quieres conservar la información y las reglas cuánticas estándar, entonces el horizonte de sucesos no puede ser un lugar tranquilo. Tiene que ser, literalmente, un muro de partículas de altísima energía, un firewall, que incineraría instantáneamente a cualquier objeto que intentara cruzarlo. Eso contradice directamente uno de los principios más elegantes de Einstein, el llamado principio de equivalencia, que dice que caer en un agujero negro debería sentirse exactamente igual que flotar libremente en el espacio vacío, sin ninguna señal especial en el momento de cruzar el borde. Joseph Polchinski, uno de los autores del artículo, murió en 2018 sin ver resuelto el problema que él mismo ayudó a formular. Hoy, más de una década después, la comunidad de física teórica sigue dividida. Algunos defienden versiones modificadas de la complementariedad de agujeros negros propuesta por Susskind en los años 90. Otros apuestan por el llamado principio ER igual EPR, formulado en 2013 por Juan Maldacena y Leonard Susskind, que propone algo todavía más extraño: que el enredo cuántico entre partículas y los puentes de Einstein-Rosen, los agujeros de gusano teóricos, podrían ser matemáticamente la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Nadie ha resuelto la paradoja del firewall de forma definitiva. Y esa falta de resolución no es un detalle académico menor. Significa que, a día de hoy, ningún físico puede decirte con certeza absoluta qué le pasaría exactamente a tu cuerpo en el instante preciso en que cruzaras el horizonte de sucesos de un agujero negro real. El propio Susskind, que llevaba desde los años 90 defendiendo un principio llamado complementariedad de agujeros negros, según el cual un observador que cae y un observador que se queda fuera pueden describir versiones distintas y en apariencia contradictorias de la misma realidad, sin que ninguna de las dos sea falsa. Tuvo que reformular buena parte de su propio trabajo tras el artículo de 2012. En una charla pública en el Instituto Kavli de Física Teórica de Santa Bárbara, Susskind reconoció que el problema del firewall le parecía, en sus propias palabras, la señal más clara de que la física todavía no tiene el lenguaje matemático correcto para describir el interior de un agujero negro. 13 años después de esa charla, esa afirmación sigue siendo válida. Antes de que existiera cualquier imagen, hubo 2 décadas de observación indirecta que prepararon el terreno. Desde 1992, el astrofísico alemán Reinhard Genzel, del Instituto Max Planck, y de forma independiente y competitiva, la astrónoma estadounidense Andrea Ghez, de la Universidad de California en Los Ángeles, usaron los telescopios más grandes del planeta, el Very Large Telescope europeo en Chile y el Observatorio Keck en Hawái, para rastrear año tras año el movimiento de estrellas individuales orbitando alrededor del centro exacto de la Vía Láctea. Una de esas estrellas, catalogada como S2, completa una órbita cada 16 años, acercándose en su punto más cercano a solo 120 unidades astronómicas del objeto central, una distancia 17 veces mayor que la de Plutón al Sol, pero alcanzando en ese punto una velocidad de casi 7.650 kilómetros por segundo, cerca del 2,6% de la velocidad de la luz. Rastrear esa órbita durante casi 30 años consecutivos, con precisión de fracciones de segundo de arco, permitió calcular con enorme exactitud que el objeto invisible en el centro de la órbita tenía una masa de 4,3 millones de soles concentrada en un volumen menor que el sistema solar interior. No había ninguna otra explicación física conocida capaz de explicar esa masa en ese volumen, salvo un agujero negro supermasivo. Genzel llegó a describir públicamente, en una entrevista concedida tras el anuncio del Nobel en octubre de 2020, que la precisión alcanzada al final del proyecto era equivalente a medir, desde la Tierra, el diámetro de una moneda colocada en la superficie de la Luna. Genzel y Getz recibieron la otra mitad del Nobel de Física de 2020, junto con Penrose,
por este trabajo, 28 años después de haber empezado a apuntar sus telescopios hacia el mismo punto del cielo cada temporada de observación. Toda esta física, durante más de un siglo, fue matemática, y como mucho, deducción orbital indirecta. Nadie había visto jamás un agujero negro de forma directa, porque por definición no emiten luz propia. Eso cambió el 10 de abril de 2019, cuando el proyecto Event Horizon Telescope publicó la primera imagen directa de la sombra de un agujero negro en la historia de la humanidad. El logro técnico detrás de esa imagen es difícil de exagerar. El equipo, liderado por Shepard Doleman del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, conectó 8 radiotelescopios distribuidos en 4 continentes, desde el Polo Sur hasta Hawái y España, sincronizados con relojes atómicos de precisión extrema, para funcionar como un único instrumento virtual del tamaño del planeta Tierra. La técnica se llama interferometría de muy larga base. El objetivo era en 87 estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia elíptica Messier 87, a 53,5 millones de años luz de distancia, con una masa de 6.500 millones de soles. El proceso de datos generó 5 petabytes de información, tanta que resultó más rápido transportarla físicamente en discos duros en avión que enviarla por Internet. Convertir esos petabytes de señales de radio en una sola imagen coherente requería un algoritmo capaz de reconstruir una fotografía a partir de datos increíblemente incompletos, equivalente a intentar reconstruir una fotografía completa de la Tierra usando solo la luz captada por un puñado de puntos dispersos en su superficie. La entonces estudiante de doctorado del MIT, Katie Bowman, lideró el desarrollo de uno de los algoritmos de reconstrucción de imagen usados para el proyecto, llamado CHIRP, publicado en 2016, 3 años antes de que existiera la imagen final. 4 equipos distintos dentro de la colaboración procesaron los mismos datos brutos de forma independiente, sin comunicarse entre sí durante el proceso, específicamente para evitar sesgos hacia el resultado que los científicos esperaban ver. Los 4 equipos llegaron, por separado, a la misma imagen del anillo naranja. La imagen final, un anillo naranja de luz curvada alrededor de una sombra central oscura, confirmó de forma directa y visual algo que Schwarzschild había calculado en una trinchera 103 años antes. En mayo de 2022, el mismo equipo publicó la imagen de Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia. Fue técnicamente más difícil de fotografiar que M87 estrella, a pesar de estar mucho más cerca, a 26.000 años luz en lugar de millones, porque el gas que orbita Sagitario A estrella cambia de forma en cuestión de minutos, mientras que la imagen tardó años en procesarse. Es el equivalente a intentar fotografiar con nitidez a un perro que no deja de moverse, usando una cámara que necesita minutos para captar cada cuadro. Ambas imágenes confirmaron con precisión extrema las predicciones de la relatividad general en el entorno más extremo jamás observado directamente. Y ambas, al mismo tiempo, dejaron sin resolver absolutamente nada sobre lo que ocurre del otro lado de ese anillo naranja. Confirmar que el horizonte existe no resuelve qué pasa después de cruzarlo. Ahora viene la parte en la que la ciencia deja de ser fascinante y empieza a ser perturbadora. Si cayeras hacia un agujero negro estelar como Cygnus X1, con 21 masas solares comprimidas en un radio de apenas 62 kilómetros, tu cuerpo no llegaría entero al horizonte de sucesos. La diferencia de gravedad entre tus pies y tu cabeza sería tan extrema que serías estirado en una fibra de materia de unos pocos átomos de grosor, un proceso que los astrofísicos, sin ironía, llaman espaguetización. La palabra suena casi cómica hasta que entiendes que describe la desintegración molecular completa de un cuerpo humano en fracciones de segundo, a decenas de miles de kilómetros del horizonte, antes incluso de llegar al punto de no retorno. La física detrás de la espaguetización es, en realidad, simple de calcular. Se llama fuerza de marea, y depende de cómo cambia la gravedad en función de la distancia. Cuanto más pequeño y compacto es el agujero negro, más brusco es ese cambio en distancias cortas y más violenta la fuerza de estiramiento. Para Cygnus X1, con sus 62 kilómetros de radio de horizonte, la espaguetización letal ocurriría a unos 400 kilómetros de distancia todavía,
muy por fuera del horizonte de sucesos, lo que significa que ningún ser humano podría acercarse lo suficiente para cruzar el borde y contarlo. Curiosamente, en un agujero negro supermasivo como Sagitario A estrella, con un radio de horizonte de aproximadamente 12 millones de kilómetros, la espaguetización ocurriría muy por dentro del horizonte, no antes de cruzarlo, porque la curvatura del espacio-tiempo cambia con muchísima más suavidad cuanto mayor es la masa del objeto. Esto significa, según la relatividad general clásica, que un astronauta hipotético podría cruzar el horizonte de sucesos de Sagitario A estrella sin sentir nada extraordinario en ese instante exacto, exactamente como predice el principio de equivalencia de Einstein. A menos, claro, que la paradoja del Fireball de 2012 tenga razón, en cuyo caso ese mismo astronauta sería incinerado por partículas de energía extrema en el momento preciso de cruzar. Dos de las teorías más respetadas de la física actual predicen dos destinos completamente opuestos para la misma persona en el mismo instante, y nadie sabe con certeza cuál es la correcta. Hay algo todavía más inquietante relacionado con el tiempo. Cerca de un horizonte de sucesos, el tiempo se dilata de forma extrema para cualquier observador externo. Si vieras a alguien caer hacia un agujero negro desde una distancia segura, nunca lo verías cruzar el horizonte. Lo verías ralentizarse progresivamente, cada vez más despacio, con su luz cada vez más desplazada hacia el rojo, hasta desvanecerse asintóticamente, para siempre, sin llegar jamás a cruzar el borde desde tu perspectiva. Desde el punto de vista de la persona que cae, en cambio, cruzaría el horizonte en un tiempo finito, quizás segundos, sin notar nada especial. Las dos versiones son matemáticamente correctas al mismo tiempo, según el mismo conjunto de ecuaciones. No hay una sola línea de tiempo objetiva compartida entre el observador y el objeto observado. Hay todavía otra amenaza teórica que los físicos toman en serio, aunque nunca se ha observado de forma directa: la posibilidad de una singularidad desnuda. La relatividad general predice singularidades, pero también predice, según una hipótesis formulada por el propio Penrose en 1969 y conocida como conjetura de censura cósmica, que la naturaleza siempre esconde esas singularidades detrás de un horizonte de sucesos, protegiendo al resto del universo de sus efectos. Si esa conjetura fuera falsa, y algunos modelos matemáticos de colapso extremadamente rápido sugieren que podría serlo en condiciones muy específicas, existiría la posibilidad teórica de una singularidad sin horizonte, un punto de densidad infinita completamente visible y expuesto al resto del universo, sin ninguna barrera física que contenga sus efectos. Ningún físico ha demostrado que esto sea posible en la práctica. Tampoco nadie ha logrado demostrar, de forma definitiva, que sea imposible. La radiación cerca de un agujero negro activo, uno que todavía está devorando material de una estrella compañera como Cygnus X1, tampoco es un detalle menor. El material que cae forma un disco de acreción calentado por fricción hasta decenas de millones de grados, emitiendo rayos X con una intensidad capaz de ionizar cualquier estructura molecular compleja a distancias de miles de kilómetros, mucho antes de que la gravedad misma se convierta en el problema principal. La combinación de radiación extrema, distorsión temporal y fuerzas de marea hace que, según todos los modelos actuales, no exista ningún escenario conocido en el que un ser humano pudiera acercarse a un agujero negro estelar activo y sobrevivir el tiempo suficiente para reportar lo que vio. Pon un número concreto a la dilatación temporal para entender de verdad la magnitud del efecto. A una distancia orbital equivalente a 1,5 veces el radio del horizonte de sucesos de Sagitario A estrella, un reloj experimentaría el tiempo a poco más de la mitad de velocidad respecto a un reloj en la Tierra. Eso significa que un año completo orbitando a esa distancia, para un observador ahí, correspondería a casi 2 años completos para cualquiera que se hubiera quedado esperando en casa. Cuanto más cerca del horizonte, más extremo se vuelve el efecto, hasta volverse matemáticamente infinito justo en el borde. Christopher Nolan usó exactamente este principio, calculado con la ayuda directa de Kip Thorne, para la escena del planeta Miller en Interstellar, donde 1 hora en la superficie equivale a 7 años en la nave que espera en órbita. El cálculo de la película no es una exageración dramática.
Es relatividad general aplicada con precisión a un caso extremo pero físicamente posible. Esta distorsión del tiempo no es un efecto secundario curioso. Es, en muchos sentidos, el corazón de por qué la física de agujeros negros pone en duda la intuición más básica que tienes sobre tu propia existencia. La idea de que existe un ahora compartido, un mismo instante universal en el que tú y todo lo demás en el cosmos existís simultáneamente. La relatividad general demuestra, sin ambigüedad, que ese ahora compartido no existe de forma objetiva en ningún lugar del universo, y cerca de un agujero negro, esa ausencia se vuelve tan extrema que el propio concepto de secuencia, de que un evento ocurre antes que otro, deja de tener un significado único y compartido entre dos observadores distintos. Hay incluso una dimensión cuántica adicional a este problema, formulada por primera vez con precisión matemática en 1993 por Don Page, entonces investigador postdoctoral bajo la supervisión del propio Hawking. Page demostró que si un agujero negro se evapora conservando la información, como Hawking terminó aceptando en 2004, la cantidad de entrelazamiento cuántico entre la radiación emitida y lo que queda del agujero negro debe seguir una curva muy específica, hoy conocida como la curva de Page, que sube y luego baja de forma simétrica a lo largo de toda la evaporación. Durante casi 2 décadas, nadie pudo derivar esa curva directamente desde los principios básicos de la gravedad cuántica, hasta que en 2019 y 2020, de forma casi simultánea, dos equipos independientes, uno liderado por Ahmed Al-Meiri, el mismo físico del artículo del Firewall de 2012, lograron reproducir matemáticamente la curva de Page usando una técnica basada en superficies extremas dentro del espacio-tiempo, conocidas como islas de entropía. Fue la primera vez que alguien logró calcular, desde principios fundamentales y sin asumir la respuesta de antemano, que la información sí sobrevive a la evaporación completa de un agujero negro. El resultado se considera hoy uno de los avances más importantes en gravedad cuántica de la última década, aunque todavía no resuelve directamente la contradicción del firewall planteada por el mismo autor 7 años antes. Kip Thorne, Premio Nobel de Física en 2017 por su trabajo en la detección de ondas gravitacionales, fue asesor científico de la película Interstellar en 2014, precisamente por su trabajo previo calculando cómo se vería, física y visualmente, un agujero negro real llamado Gargantúa. Los cálculos que usó para renderizar esa imagen en la película eran tan precisos que generaron 2 publicaciones científicas revisadas por pares, sobre cómo la luz se curva alrededor de un objeto giratorio extremo. La ciencia detrás de una película de ciencia ficción resultó ser, literalmente, investigación original en relatividad general. Thorne llegó a declarar públicamente que el algoritmo desarrollado para renderizar Gargantúa reveló un efecto visual que ningún físico había descrito antes con ese nivel de detalle. La forma exacta en la que el disco de acreción se dobla y aparece simultáneamente por encima y por debajo del agujero negro debido a la curvatura extrema de la luz a su alrededor. Un efecto que ahora se usa como referencia visual estándar en la propia comunidad científica. Y aquí es donde entra la parte que da nombre a este video. En 1997, el físico Gerard 't Hooft y de forma independiente, Leonard Susskind, propusieron el principio holográfico. Su origen viene de un dato muy concreto sobre agujeros negros. La entropía de un agujero negro, es decir, la cantidad de información que contiene, no es proporcional a su volumen, como sería lo intuitivo para cualquier objeto tridimensional. Es proporcional al área de su horizonte de sucesos, una superficie bidimensional. Jacob Bekenstein había hecho el cálculo original en 1972, y Hawking lo confirmó matemáticamente en 1974 con la fórmula que hoy se conoce como entropía de Bekenstein-Hawking. Eso significa que toda la información contenida en el volumen tridimensional de un agujero negro puede describirse por completo usando únicamente los datos codificados en su superficie bidimensional exterior, sin perder ni un solo bit. Susskind y Maldacena extendieron esta idea en un trabajo publicado en 1997 y ampliamente desarrollado desde entonces, hasta una hipótesis mucho más radical, conocida como correspondencia ADS/CFT. Que el universo tridimensional completo en el que existes, con su volumen, su profundidad,
Su sensación física de espacio podría ser matemáticamente equivalente a información codificada en una superficie de menor dimensión, de la misma forma exacta en que ocurre en el borde de un agujero negro. No es una afirmación de que todo es una simulación en sentido informático o de ciencia ficción. Es una propiedad matemática verificada, con precisión extrema, en modelos teóricos concretos, aunque todavía no demostrada de forma directa para nuestro universo físico real. Pero la pregunta que deja abierta es exactamente la que da título a este video. Si la información que define tu existencia física puede, en principio, describirse por completo desde una superficie con una dimensión menos que la que tú percibes, ¿qué significa exactamente existir en 3 dimensiones? Hay otro dato incómodo relacionado, formulado antes incluso que el principio holográfico. En 1971, Wheeler propuso lo que se conoce hoy como el teorema de calvicie, o no-Hertz Theorem. Un agujero negro, una vez formado, queda completamente descrito por solo 3 números: su masa, su carga eléctrica y su momento angular de rotación. Nada más. No importa si colapsó a partir de una estrella hecha de hidrógeno, de una nave espacial, de libros de texto o de cualquier otra combinación imaginable de materia. Toda esa complejidad original, cada detalle específico de lo que cayó dentro, desaparece de la descripción exterior del objeto, reducida a 3 cifras. Esa pérdida aparente de detalle es, en el fondo, la misma raíz del problema que Hawking encontraría 3 años después con la radiación que lleva su nombre. Si toda esa información desaparece de verdad, y no solo de la descripción simplificada, entonces se rompe una de las leyes más fundamentales del universo conocido. El físico argentino Juan Maldacena, hoy en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el mismo centro donde trabajó Einstein durante sus últimos 20 años de vida, publicó en 1997 el artículo que hasta hoy es el más citado en la historia de la física de altas energías, con más de 25.000 citas académicas registradas. En él, Maldacena demostró una equivalencia matemática exacta, no aproximada, entre una teoría de gravedad cuántica en un espacio con una geometría específica llamada anti-de Sitter y una teoría cuántica de campos ordinaria, sin gravedad, viviendo únicamente en el borde de ese espacio, con una dimensión menos. Las dos teorías, a pesar de parecer completamente distintas, describen exactamente los mismos fenómenos físicos, calculados desde 2 marcos matemáticos separados. Es la demostración más rigurosa que existe hasta ahora de que el principio holográfico funciona, al menos, en un universo matemático simplificado que no es, técnicamente, idéntico al nuestro, porque nuestro universo se expande, mientras que el espacio anti-de Sitter no lo hace. Esa diferencia, expansión frente a no expansión, es precisamente la razón por la que ningún físico puede todavía afirmar con certeza que el principio holográfico describe literalmente el universo real en el que vives. Es, sin exagerar, uno de los mayores proyectos de investigación abiertos en física teórica en este momento. Encontrar una versión de la correspondencia de Maldacena que funcione para un universo en expansión como el nuestro. Si alguien lo logra, dejará de ser una analogía inspirada en agujeros negros. Será, literalmente, una descripción matemática completa de cómo existe todo lo que hay a tu alrededor. Esta pregunta ya no es solo filosófica. Se ha convertido en una carrera científica activa, con presupuestos, agencias y países compitiendo por resolverla primero. El proyecto Event Horizon Telescope planea su siguiente fase, el Next Generation Event Horizon Telescope, con financiación de la National Science Foundation de Estados Unidos aprobada en 2023. Que añadirá radiotelescopios adicionales para generar, por primera vez, video en movimiento del material orbitando un horizonte de sucesos, en lugar de una sola imagen estática. El objetivo declarado del equipo es observar directamente cómo se comporta la materia justo en el borde donde la relatividad general y la mecánica cuántica entran en conflicto. China, por su parte, ha invertido en el radiotelescopio FAST, el más grande del mundo con 500 metros de diámetro, operativo en la provincia de Guizhou desde 2016, y ha anunciado planes propios de participación en redes de interferometría de próxima generación, buscando no depender exclusivamente de la infraestructura liderada por instituciones estadounidenses y europeas. La Agencia Espacial Europea,
junto con la NASA, tiene programada para 2035 la misión LISA, el primer observatorio de ondas gravitacionales en el espacio, formado por 3 naves separadas por 2,5 millones de kilómetros entre sí, capaz de detectar fusiones de agujeros negros supermasivos que los detectores terrestres como LIGO, operativo desde 2015, no pueden captar. LIGO, por cierto, detectó la primera onda gravitacional de la historia el 14 de septiembre de 2015, producida por la fusión de 2 agujeros negros de 29 y 36 masas solares respectivamente, ocurrida a 1.300 millones de años luz de distancia. El hallazgo, anunciado en febrero de 2016, confirmó una predicción que Einstein había hecho en 1916 y de la que él mismo dudaba, porque consideraba que el efecto sería demasiado débil para detectarse jamás. Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne recibieron el Nobel de Física en 2017 por ese logro. Lo que está en juego, más allá del prestigio científico y la financiación, es una de las bases más fundamentales de cómo entendemos la realidad física. Si el principio holográfico se confirma para nuestro universo, y no solo para modelos teóricos simplificados, las implicaciones alcanzan a la física de partículas, a la computación cuántica, y potencialmente a industrias completas basadas en el procesamiento de información a escalas que hoy consideramos imposibles. Empresas como Google Quantum AI y IBM ya citan directamente la investigación sobre agujeros negros y entropía cuántica como base teórica para el diseño de nuevos algoritmos de corrección de errores cuánticos, publicado en varios artículos conjuntos con físicos del Instituto Caltech desde 2019. La física de los agujeros negros dejó de ser, hace tiempo, un tema exclusivo de astrónomos. Se convirtió en el terreno donde se está decidiendo, ecuación por ecuación, observación por observación, qué es literalmente la información y, por extensión, qué es literalmente la realidad que tú experimentas cada segundo de tu vida. La competencia no es solo científica, es también de infraestructura. Construir y mantener un radiotelescopio capaz de participar en la red del Event Horizon Telescope cuesta cientos de millones de dólares en equipamiento, relojes atómicos y personal especializado, y ningún país puede hacerlo completamente solo. Eso ha obligado a colaboraciones inusuales entre agencias que en otros terrenos compiten directamente, como la National Science Foundation estadounidense, el Instituto Max Planck alemán, el Consejo Europeo de Investigación y Observatorios en Chile, México y Groenlandia. Al mismo tiempo, y de forma paralela, India ha anunciado inversión propia en radioastronomía de precisión a través del proyecto Square Kilometre Array, del que forma parte junto con Sudáfrica y Australia, con observaciones científicas completas previstas para el final de esta década, buscando una posición propia en la siguiente generación de instrumentos capaces de estudiar agujeros negros con un nivel de detalle todavía mayor que el alcanzado en 2019 y 2022. Hay otro frente, menos visible para el público general, pero igual de activo, el de la física teórica pura. Desde 2015, la llamada corrección cuántica de errores mediante códigos holográficos, un campo que toma directamente prestadas las matemáticas del principio holográfico de agujeros negros, se ha convertido en una de las líneas de investigación más financiadas dentro de la computación cuántica. Físicos como John Preskill, del Instituto de Tecnología de California, han publicado trabajos conjuntos con especialistas en gravedad cuántica, argumentando que entender cómo un agujero negro codifica información en su horizonte podría ser la clave para construir computadoras cuánticas mucho más resistentes al error del que son capaces los diseños actuales. Google, con su procesador cuántico Sycamore, e IBM, con su hoja de ruta pública de computación cuántica hasta 2033, citan explícitamente esta conexión en publicaciones técnicas propias. La Agencia Espacial Europea suma otra pieza a esta carrera con la misión Athena, un observatorio de rayos X de nueva generación, actualmente en fase de desarrollo con lanzamiento estimado para inicios de la próxima década, diseñado específicamente para observar el material que cae en agujeros negros supermasivos, con una resolución espectral muy superior a la de Chandra, el observatorio que lleva operando desde 1999. El objetivo declarado de la misión incluye medir directamente cómo se comporta la materia en las últimas fracciones de segundo antes de cruzar el horizonte de sucesos,
la misma región exacta donde la relatividad general y la mecánica cuántica entran en conflicto según la paradoja del firewall. Ninguna de estas inversiones, por separado, va a resolver mañana la contradicción entre Einstein y la mecánica cuántica. Pero juntas representan, en este momento, el esfuerzo científico más caro y más internacional jamás dedicado a entender un solo tipo de objeto, uno que ningún ser humano ha tocado, ni tocará jamás, y que sin embargo podría estar diciéndonos, a través de sus matemáticas, cómo funciona literalmente todo lo demás en el universo, incluido tú. Hay, además, una dimensión geopolítica más directa que la de las telecomunicaciones o el prestigio académico. El acceso a datos brutos de interferometría de muy larga base, la técnica que hizo posibles las imágenes de 2019 y 2022, requiere sincronización mediante relojes atómicos de hidrógeno con una precisión de 1/1000ª de segundo, tecnología con aplicaciones directas en sistemas de posicionamiento y navegación militar. Estados Unidos mantiene restricciones de exportación específicas sobre esa tecnología de sincronización, lo que ha llevado a China a desarrollar su propia línea de relojes atómicos de precisión equivalente de forma independiente, integrados en el radiotelescopio ECAST y en la red de estaciones que Pekín planea sumar a futuras colaboraciones internacionales de imagen de agujeros negros, según declaraciones de la Academia China de Ciencias publicadas en 2023. La ciencia más abstracta que existe, la que intenta fotografiar el borde de la nada, termina apoyada sobre la misma infraestructura de precisión que decide, en otros contextos, quién controla la navegación satelital global. Rusia, por su parte, mantiene desde 2011 el proyecto Radioastron, un radiotelescopio espacial que operó hasta 2019 en una órbita altamente elíptica, alcanzando una línea de base efectiva de hasta 350.000 kilómetros, muchísimo mayor que cualquier combinación de telescopios terrestres, aunque con una sensibilidad menor que la red del Event Horizon Telescope. La sucesión de ese proyecto, junto con propuestas japonesas y surcoreanas de radiotelescopios espaciales adicionales para la próxima década, apunta hacia una tendencia clara. La siguiente generación de instrumentos para observar agujeros negros ya no se construirá únicamente en la superficie de la Tierra, sino en el espacio mismo, eliminando por completo el límite natural que impone el diámetro del planeta a la resolución angular alcanzable desde tierra firme. Ese es, literalmente, el límite físico que la humanidad está a punto de superar. Durante toda la historia de la radioastronomía de muy larga base, la resolución máxima posible ha estado limitada por un solo número, el diámetro de la Tierra, 12.742 kilómetros. La próxima generación de instrumentos, combinando antenas terrestres con antenas en órbita, podría multiplicar por 10 o más esa resolución efectiva, permitiendo observar directamente estructuras cercanas al horizonte de sucesos que hoy son, incluso para el mejor telescopio jamás construido, completamente invisibles. Karl Schwarzschild resolvió la ecuación en una trinchera sin saber que un siglo después, un telescopio del tamaño de la Tierra fotografiaría exactamente lo que él había calculado con papel y lápiz. Hawking pasó 40 años cambiando de opinión sobre si la información sobrevive o desaparece para siempre. 4 físicos de Santa Bárbara demostraron en 2012 que ni siquiera sabemos con certeza qué le pasaría a un cuerpo humano en el instante de cruzar un horizonte de sucesos. Y en algún laboratorio de Stanford o Princeton, ahora mismo, alguien está revisando ecuaciones que sugieren que las 3 dimensiones que usas para describir tu cuerpo, tu habitación, el espacio entre tú y esta pantalla, podrían ser, matemáticamente, información redundante codificada en una superficie que ni siquiera puedes percibir. Ninguna de las personas que aparecen en esta historia vivió para haber resuelto el problema que ayudó a plantear. Schwarzschild murió sin saber si su solución tenía contraparte física real. Bekenstein tuvo que defender durante años una idea que su propio revisor más influyente rechazaba de entrada. Hawking cambió de postura en público, algo poco común entre físicos de su prestigio, y murió en marzo de 2018 sin haber visto la primera fotografía directa de un agujero negro, publicada apenas 13 meses después de su muerte. Polchinski murió sin resolver la paradoja que él mismo formuló. Y sin embargo, cada uno de ellos dejó una pieza exacta, verificable,
que la siguiente generación pudo usar para construir la siguiente pregunta. Nadie ha demostrado que vivas dentro de un holograma, pero tampoco nadie ha logrado demostrar lo contrario, con la misma precisión con la que Schwarzschild demostró, hace más de 100 años, que un objeto del que nada escapa era matemáticamente inevitable. Piensa en la secuencia completa. Una ecuación resuelta en una trinchera en 1916. Un límite calculado en un barco en 1930. Un colapso descrito sobre papel en 1939, 16 años antes de tener una sola prueba real. Una apuesta perdida en 1990. Una paradoja sin resolver desde 2012. Y una fotografía, tomada por un telescopio del tamaño de un planeta, que confirmó en 2019 y en 2022 exactamente lo que la matemática había predicho un siglo antes, sin responder ni una sola de las preguntas que esa misma matemática dejó abiertas. ¿Qué pasaría si la próxima imagen del Event Horizon Telescope, la que muestre por primera vez movimiento real en el borde de un agujero negro, no confirmara ninguna de las dos teorías en conflicto, sino que abriera una tercera pregunta que todavía nadie ha formulado? Cada nueva pieza de esta historia, desde la trinchera de 1916 hasta las islas de entropía de 2019, siguió el mismo patrón. Una ecuación aparentemente absurda, ridiculizada al principio, terminó siendo la descripción más precisa que existe de una parte concreta de la realidad. El principio holográfico, hoy defendido por algunos de los físicos más citados del planeta y descartado por otros con el mismo nivel de credenciales, podría seguir exactamente ese mismo camino en los próximos años. O podría no hacerlo nunca. ¿Tú qué crees que hay realmente al otro lado del horizonte?